Un estudio reciente de esta universidad nos dice que se han identificado hasta la fecha, les digo, pues mañana pueden ser más, 28 proteínas creadas por el virus de COVID-19 que producen o que inducen cierta respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. Es decir, bueno, este virus está induciendo a través de la maquinaria de nuestras células la producción de proteínas. Estas proteínas son liberadas al cuerpo y se ha visto que son hasta ahorita 28, en las cuales se puede tener una interrelación con el sistema inmune. Y bueno, pues se ha detectado que de esas proteínas que produce el virus, pues estas mismas han tenido interacción con la microbiota en los casos en los cuales hay infección. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esa interacción entre estas proteínas producidas por el virus y nuestra microbiota. Se ha visto que los pacientes con COVID-19 presentan alteraciones en la microbiota, y ya nos lo decía la clase pasada, la licenciada Ari, nos lo comentaba en su presentación, que bueno, pues el COVID causa una disbiosis, y si recordamos el concepto de disbiosis, pues bueno, es un concepto ahorita muy fuerte, desde hace algunos años se venía manejando muy fuerte en relación a síndrome metabólico, y ahorita aplica también para la infección por COVID-19. De hecho, hay que recordar que cualquier patología, ya ahorita tenemos ese conocimiento para afirmar que cualquier patología crónico-degenerativa va a causar una disbiosis, y esta disbiosis pues va a tener repercusiones sistémicas generalizadas. Entonces, bueno, pues hablando específicamente de COVID-19, pues hay una disbiosis por esta interacción entre las proteínas que produce el virus y nuestra microbiota. Y esto, bueno, pues va a producir que esas bacterias que son dañinas, como tenemos el ejemplo típico que son los Clostridiums, pues se multipliquen, se empiecen a reproducir de más y empiece a haber una alteración entre el equilibrio, pues entre los buenos y los malos. Habíamos comentado hace un minuto que pues tenemos 99% de bacterias no patógenas y un 1% patógenas, pero cuando llega algo como este virus y empieza a interactuar con nuestra microbiota, pues ese 1% empieza a proliferar y empieza a aumentar, y eso es lo que se hace que se pierda el equilibrio y entramos en disbiosis. Y bueno, empieza también a notarse, o se ha visto en las investigaciones, que lo que es microbiota benéfica, como los 3 que mencionamos aquí, principalmente los bifidobacteriums, y los lactobacilos, pues empiezan a disminuir en cantidad. Entonces resulta que, bueno, pues la infección por COVID-19 nos va a provocar una disbiosis en la cual vamos a ir disminuyendo la cantidad de bacterias benéficas y aumentando las que son dañinas, principalmente los Clostridiums. Y esto pues va a tener implicaciones importantes en la sintomatología, porque si recordamos que el COVID pues no solamente da alteraciones respiratorias, actualmente sabemos, y como lo revisamos en la primera plática, los que no estuvieron con nosotros, le hicimos la revisión de las alteraciones sistémicas que tiene el COVID, y mencionábamos que a nivel de tubo digestivo, pues por supuesto que causa severas alteraciones, vómito, diarrea, dolor abdominal, falta de apetito, ¿sí? Alteraciones en el gusto y en el olfato, que hemos comentado que es por la interacción del virus a nivel del bulbo olfatorio, y bueno, pues que esto causa la pérdida del olfato, que puede quedar hasta en 1/3 o más de secuela permanente, como lo dijimos en la plática pasada, en los pacientes infectados. Entonces, bueno, pues al tener esta disbiosis va a contribuir a que todos estos síntomas pues se hagan más severos. Por supuesto, haya más diarrea, haya más dolor abdominal. La diarrea pues va a contribuir a que se produzca una deshidratación, y esa deshidratación pues va a contribuir a empeorar el estado anímico y en general disminuir la calidad de la respuesta hidrodinámica del paciente. Y bueno, pues eso agrava todavía más la condición de la propia infección. Entonces, estas alteraciones en la microbiota pues van a tener un impacto importante. La investigación, como lo dice aquí, se centra actualmente en tratar de elevar
la cantidad de estos bacilos para que, bueno, haya una compensación. Aquí yo les puedo comentar por mi experiencia con los pacientes que yo manejo con COVID, y desde antes yo soy fanática de la microbiota y bueno, pues trabajo con una marca específica, y no porque le esté haciendo publicidad a la marca, sino porque los resultados la verdad es que son muy buenos. Pero sí les puedo comentar que todos los pacientes que yo he tratado, no solo de COVID, sino de patologías crónico-degenerativas, siempre les mando bacilos y la experiencia es muy buena. Y bueno, se los puedo comentar que les va muy bien. Recuerden que en este momento pues estamos haciendo mucho lo que conocemos como medicina basada en evidencias, ¿no? Se vuelve evidencia los resultados que nos da el manejo de nuestros pacientes con ciertas estrategias. Y bueno, esa evidencia nos permite un sustento para tomar una conducta, para normar una conducta terapéutica. Eso es medicina basada en evidencia. Y en este momento en el cual no tenemos aún la capacidad o mejor dicho, el tiempo para poder desarrollar investigaciones protocolarias de años para dar un resultado, porque ahorita pues la gente está muriendo, la gente está enferma. Entonces, bueno, pues la medicina basada en evidencias toma relevancia suprema, porque es la que nos va a decir si estamos haciendo bien o mal las cosas, es la que nos puede dar una guía de cómo estamos llevando el manejo de nuestros pacientes, mientras se puede dar el proceso de investigación que involucra todas las fases y que, bueno, pues tiene que tener todo su protocolo. Y claro que se está haciendo, pero volvemos a lo mismo, llevamos un año y muchos protocolos de investigación no han terminado y no pueden dar una conclusión. Por lo tanto, en el día a día lo que tenemos es esto, la medicina basada en evidencias. Por lo tanto, yo se las comparto y espero que les pueda servir, que realmente el uso de microbiota, de lactobacilos o en general de cualquier tipo de probiótico y obviamente también de prebióticos, pues puede ser útil para este tipo de problemas, muy, muy útil, y en general para cualquier proceso crónico degenerativo. La microbiota, como dice aquí, que está localizada en la cavidad oral, pues es de las primeras que va a tener el contacto con el virus, como lo habíamos comentado la clase anterior. Perdón, es que tengo aquí la ventana, ya la cerré. Y bueno, pues en este caso, este contacto entre el virus y nuestra cavidad oral, pues va a crear alteraciones específicas, es decir, va a hacer una modificación en la microbiota de la cavidad oral como tal. Y entonces, bueno, esto puede favorecer a que las bacterias, como ya decíamos, patógenas, todo esa disbiosis, pero localizada en este momento en la cavidad oral, que es de las primeras que hace contacto con el virus, pues empieza a elevarse el número de bacterias patógenas, a disminuir el número de bacterias benéficas, y entonces estas puedan migrar hacia el pulmón y causar neumonías bacterianas. En este momento, muchos pacientes que están falleciendo por desgracia de COVID, pues propiamente no es el COVID lo que los está matando, sino las neumonías agregadas o la contaminación por bacterias que se está formando en el pulmón y que, bueno, causa una neumonía agregada, una neumonía bacteriana que se complica con la infección inicial que fue por COVID. Y bueno, si a eso agregamos las comorbilidades que tenga el paciente, pues por supuesto se complica el panorama y es a donde fallecen. Pero este punto de las neumonías, como lo vamos a ver más adelante, es clave porque ahí es donde pues le da, por decir, el tiro de gracia, ¿no? Aquí es importante mencionar, y una recomendación para los pacientes, pues la higiene bucal es clave para que podamos contrarrestar un poco esta interacción entre COVID y cavidad oral. Otros autores, y este es un punto de investigación, por eso les digo que cada día surgen cosas nuevas y pues a lo mejor al rato esto ya va a ser obsoleto, pero algunos autores están comentando en este momento que el distanciamiento social y el uso de la mascarilla pues evita que tengamos una adecuada interacción entre individuos y que podamos tener una microbiota sana. Recuerden que la microbiota se conforma del contacto, ¿sí?
tenemos que desarrollar contacto para que eso estimule la formación de colonias benéficas y la interacción. Pero cuando todo se mantiene, a lo mejor entre comillas, estéril, pues no se permite que se forme esa microbiota, y cuando llega un patógeno, pues no hay ni quien le haga frente. Entonces, esto comentan algunos autores, que como ahorita estamos en distanciamiento social, con cubrebocas, con mascarilla, lavándonos cada 3 minutos, etcétera, pues eso puede contribuir a que nuestra microbiota se vea afectada, se vea disminuida, y entonces pues seamos más vulnerables. Además que, bueno, pues recuerden que también la microbiota interviene para la regulación del pH en las mucosas. Entonces, bueno, si se altera el pH porque ya no hay tanta microbiota como debería de haber, pues eso también va a afectar a que tengamos una respuesta inadecuada ante el virus. Entonces, bueno, pues son recientes investigaciones y recientes comentarios de todos los equipos médicos que están investigando. Y bueno, como les decía, es algo que ahorita se está comentando. A lo mejor mañana van a decir que estaban locos, pero ahorita pues también es una línea que se está checando. Se ha sugerido que en el caso de pacientes graves por COVID-19, pues hay que dar un uso fuerte de probióticos para que, bueno, pues ellos puedan tener una mejor respuesta. Y la verdad es que sí, yo les puedo comentar en mi experiencia que a 2 de mis pacientes que han estado pues más delicados y atendidos en casa porque ya no hay lugar en los hospitales, pues sí, les he manejado el tratamiento con probióticos hasta 3 veces al día y ha habido muy buena respuesta. Entonces, bueno, en estos pacientes que empiezan a ponerse graves, pues sí podríamos ayudarles un poquito con probióticos, ¿sí? Sobre todo en este momento que muchos de ellos se están manejando en casa porque no hay lugar, ¿sí? Y bueno, entonces eso es una parte importante que se debe de tener en cuenta para todos los que estamos en este momento atendiendo COVID-19 en casa. En China, precisamente donde comenzó todo esto, pues han hecho muchos estudios retrospectivos y han encontrado que el 96% de los pacientes tuvieron infecciones bacterianas y bueno, fueron los que murieron. Entonces, lo que les decía, la infección secundaria pues es lo que está matando al paciente, le está dando el tiro de gracia o es la última complicación que acaba de terminar con esto. Permítanme tantito, déjenme volver a cerrar porque si no es el de los camotes es que nos traen aquí serenata. Denme un minuto, por favor. Ya, muchas gracias. Espero que no se filtre mucho el ruido porque yo estoy en planta baja y justo me queda la calle aquí a tiro de piedra y bueno, todos los ruidos se pasan. Pero bueno, continuamos. Entonces, como les decía, el 96, fíjense, el porcentaje es bastante alto. Esto nos da razón de que la sobreinfección bacteriana es un problema severo actualmente. Y pues obviamente esto se está presentando no solo a nivel hospitalario, sino también domiciliario, con la atención domiciliaria que se está dando. Por lo tanto, bueno, pues siempre se está ahorita manejando ya el protocolo también con antibiótico terapia, que puede ser doble o triple esquema. La mayoría de estas infecciones, pues ya, como les decía, son producidas por ese 1% de microorganismos patógenos. Entonces, bueno, pues ahí este pequeño 1% es donde toma una relevancia, pues, importantísima. Miren, este estudio con ratoncitos, que fue hecho para valorar también el efecto de la fibra en la dieta, bueno, pues a estos ratoncitos se les dio fibra soluble y obviamente ratoncitos infectados con COVID-19. Estos ratoncitos tuvieron una carga viral disminuida en los pulmones y pues tuvieron una mayor supervivencia. Aquí de aquí se desprende la recomendación, que no es de ahorita, es de siempre. Creo que esa también es la gran reflexión con respecto de COVID. Toda la vida hemos dicho y nos han dicho, come frutas, come verduras, lleva una alimentación sana, hace ejercicio, toma fibra y bueno, pues la recomendación haya quedado, por desgracia. Pero bueno, hoy vemos y con estos estudios pues se toma una
notoriedad importante, ¿no? Y pues aquí la recomendación es esa: brócoli, col verde, repollo, etcétera. Y específicamente este tipo de fibra que viene de verduras, pues se ha visto que tiene activación de linfocitos intestinales, ayuda a que se activen estos linfocitos intestinales, y esto pues obviamente ayuda a controlar la carga bacteriana y equilibra la composición de la microbiota, es decir, actúa sobre la disbiosis que comentábamos y retoma el equilibrio entre ese 99% de saludables y el 1% de patógenos. Entonces, bueno, tener este tipo de alimentos en la dieta, los que no hemos tenido, los que están en recuperación o los que no les ha dado, pues va a permitir que la respuesta de la inmunidad intestinal sea mejor, más adecuada, y que permita tomar ese equilibrio que se ha perdido en los pacientes que ya están infectados o que han sido infectados y que están en recuperación, porque recuerden que las secuelas de COVID está documentado que pueden durar hasta 8 meses, algunas, y otras, por desgracia, se hacen permanentes. Entonces, bueno, pues es importante que tomemos en cuenta que este tipo de recomendaciones pues son básicas. Como yo les decía, pues la recomendación, por supuesto, para pacientes que están infectados en este momento, pues la recomendación es imperiosa, pero además, bueno, a dosis mayores. Pero en pacientes que no les ha dado, pues la recomendación es preventiva, ¿sí? Tomar este tipo de alimentación como preventivo y usar, por supuesto, probióticos y fibra soluble como prebiótico. Pero también en aquellos pacientes que ya les dio y que tienen secuelas o que quedaron con afectación, pues por supuesto que también la indicación es usar este tipo de herramientas, probióticos y prebióticos, y por supuesto pues mejorar la alimentación, ¿sí? Y pues ahora sí vamos a pasar al tema de las vitaminas, y vamos a empezar con vitamina D, porque nos vamos a echar ahí un ratote con vitamina D. Se han hecho muchos estudios con muchos nutrientes, con zinc, con selenio, con muchos nutrientes, pero con muchas vitaminas y minerales. Pero bueno, de todos estos, la relevancia la ha llevado la vitamina D. Y de verdad que si le pudiéramos poner una porra a la vitamina D, se la tiene más que ganada, porque es una belleza, como lo vamos a ver. Todos los nutrientes son maravillosos, pero la vitamina D actualmente, con lo que está pasando, pues se lleva las palmas. Y vamos a recordar un poquito, no es motivo de esta plática todo el metabolismo de vitamina D. Si ustedes recordarán, tenemos toda una plática con el químico Pineda, que es excelente, que por cierto fue entrevistado por un canal estadounidense la semana pasada, y bueno, hizo comentarios extraordinarios acerca también de la infección por COVID. Quien guste, le podemos compartir la entrevista, y bueno, él ha estado con nosotros ya muchas veces. Él nos dio una clase espectacular sobre vitamina D y todo su metabolismo. Quien quiera, igual está ahí en el canal. Y bueno, no es motivo de esta plática revisar el metabolismo de la vitamina D, pero sí vamos a hacer un recordatorio para poder retomar su aspecto ahorita, específicamente su interacción con el virus de COVID-19. Y bueno, pues vamos a recordar que la vitamina D se considera una prohormona y que actúa a nivel del ADN. Se han encontrado receptores de vitamina D. Bueno, sus receptores originales y estudiados, pues sabemos que son a nivel del ADN, o sea, intracelulares, como lo vemos aquí. Y bueno, por mucho tiempo solamente se consideró que el efecto de la vitamina D era intranuclear, a través de los receptores en el ADN para producir proteínas que daban los efectos de la vitamina. Por eso se le considera una prohormona. Pero bueno, actualmente sabemos que también tiene receptores citoplasmáticos, y estos receptores citoplasmáticos también producen efectos secundarios. Por lo tanto, podemos decir que la vitamina D tiene efectos genómicos y no genómicos.
genómicos porque actúa sobre el ADN, y no genómicos porque, bueno, son aquellos que se producen en los receptores que tiene a nivel de citoplasma. Y bueno, tenemos receptores para vitamina D en nuestras células, como ya dijimos, intranucleares y citoplasmáticos, y en células de muchísimas partes del cuerpo. Entonces, ahorita vamos a revisar un poquito cómo la vitamina D interactúa con esos receptores tanto nucleares como citoplasmáticos. Y bueno, pues rapidísimo aquí el metabolismo de la vitamina D. Aquí podemos ver que, bueno, la vitamina D que estaba sintetizada a partir de la piel, utilizando la radiación UV, se convierte en vitamina D3, que esta D3 pues es una vitamina inactiva, se tiene que activar. Y esta vitamina D3 también se puede consumir a partir de la dieta, no solo la que producimos de manera endógena, sino también en la dieta, sobre todo en alimentos de origen animal principalmente. Y hay un poquito de vitamina D2 en algunos vegetales. Entonces, nosotros tenemos este aporte de D3, que es una forma inactiva, tanto endógena como por la alimentación. De ahí va a pasar al hígado, y en el hígado, bueno, pues se va a convertir en 25-hidroxivitamina D3, y de ahí se va a los riñones, que es donde ya se vuelve realmente activa, y ahí en el riñón se convierte en 1,25 de hidroxivitamina D, y bueno, pues ya esta es la forma activa, la 1,25 hidroxivitamina D. Esa es la forma activa como tal, y esa es la que va a tener los efectos que a continuación vamos a platicar. Y bueno, miren, para que vean un poquito de todo lo que hace la vitamina D y dónde tiene, se le llaman los efectos pleiotrópicos, es decir, dónde tiene acciones y dónde tiene efectos la interacción de la vitamina D3. A nivel de intestino, pues tiene acción sobre los canales de de calcio y de potasio. También tiene que ver con la barrera protectora entre las células. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. Tiene funciones de detoxificación. Por supuesto que contribuye, como ya habíamos visto, a restaurar la disbiosis a partir de la alteración en el equilibrio de la microbiota, y esto pues contribuye a hacer una defensa antiinfecciosa. A nivel del sistema inmune, pues por supuesto que tiene mucho que ver, sobre todo a partir de la inmunidad adquirida y de la inmunidad innata. Como lo vamos a ver más adelante, la vitamina D actúa en ambas inmunidades. Y sobre todo, una de las acciones más importantes es que disminuye la TH1, que es un factor proinflamatorio, y activa la T2, que es antiinflamatorio, ¿sí? Por supuesto, lo que todos conocemos, el efecto en hueso, a nivel de la calcificación, ¿sí? Los efectos en la piel. A nivel de músculo esquelético, intervienen procesos de reparación y procesos de envejecimiento, de reparación por envejecimiento. En sistema nervioso central tiene que ver con el neurodesarrollo, sobre todo en la infancia. A nivel de tejido adiposo, pues tiene que ver con procesos de lipólisis y de lipogénesis. A nivel cardiovascular, como lo vamos a ver más adelante a un poquito más de detalle, pues interviene en la regulación de la presión arterial, actuando sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que bueno, pues es básico para esta regulación, y que, como vamos a ver, pues tiene un papel clave a nivel de este sistema. A nivel de riñón, pues por supuesto interviene a nivel de la disminución de la renina, de disminuir también la proteinuria y favorecer la reabsorción de minerales. A nivel de páncreas tiene que ver con un aumento en la secreción de insulina, sensibilización de la misma a nivel periférico y absorción de glucosa. Y se ha visto los efectos, ahorita vamos a comentar, hay un estudio que se hizo en pacientes con cáncer, se ha visto que a nivel de cáncer el efecto de la vitamina D es muy importante y muy favorable para los pacientes. Y esto, bueno, pues porque ha visto que disminuye el número de células tumorales, es decir, disminuye la propensión a desarrollar metástasis, y bueno, induce la apoptosis de las células cancerígenas, disminuye también el grado de migración y de invasión. Por lo tanto, como les decía, el efecto de metástasis pues disminuye considerablemente en pacientes con cáncer que se les han aportado dosis de vitamina D. También tiene que ver con la respuesta inflamatoria y la proliferación de estos factores. Y bueno, los pacientes con COVID-19
que han requerido hospitalización, pues son pacientes que entran con niveles muy, muy bajos de vitamina D. Se han documentado niveles de 7, 8 nanogramos por mililitro, y como vamos a ver ahorita son niveles verdaderamente alarmantemente bajos. Y estos niveles tan bajos de vitamina D a la hora de ingresar a una hospitalización por COVID-19 se vuelve un factor de riesgo muy, muy, muy importante para mortalidad. Por eso lo estamos poniendo aquí en color rojo. La mortalidad se incrementa de manera severa cuando ingresa un paciente con niveles bajos de vitamina D. Sería fenomenal que todos pudiéramos medirnos nuestro nivel de vitamina D, o que se lo pudiéramos mandar a nuestros pacientes para que ellos documentaran sus niveles. Estaría genial. Yo creo que poco a poco se tiene que ir modificando los exámenes básicos que hacemos, ¿no? Ya no la típica pH o la química de 27, claro, por supuesto seguirlos haciendo, pero ir agregando más como básicos. Y creo que un básico tiene que ser el nivel de vitamina D, que es un factor de riesgo muy importante. Y algunos otros como los niveles de inflamación que se pueden cuantificar con la proteína C reactiva. Esos dos yo creo que deberían de convertirse en básicos, porque ambos nos hablan de factores de riesgo muy importantes. Entonces, bueno, pues por eso se los pusimos aquí en rojo. Es importante que se tomen acciones para que este grupo de pacientes, específicamente los que están ingresando a hospitalización, pues se ha documentado qué nivel de vitamina D tienen al ingreso hospitalario, y si es un nivel bajo, si se detecta un nivel bajo, un nivel de riesgo, pues que ahí mismo a nivel hospitalario se mejore ese nivel, se empiece a dar un aporte de vitamina D, porque esto va a repercutir en la respuesta y en el pronóstico que pueda tener estos pacientes dentro de su hospitalización. Miren, este es un estudio que hizo la Facultad de Medicina del TEC de Monterrey, allá en Monterrey, y bueno, pues es un estudio que a mí me gustó porque es un estudio en población mexicana, hecho por mexicanos, en una universidad pues reconocida. Y este estudio nos dice que pues el 90% de la población mexicana, o de la muestra que ellos tomaron, tiene niveles bajos o deficientes de vitamina D, sobre todo en aquellos que son mayores de 55 años. Y eso pues viene a sumar en contra de la defensa que pudiéramos tener ante COVID-19. Yo siempre les digo, y yo no estoy de acuerdo en que se culpe, y no estoy politizando el tema, pero yo creo que la gravedad de la infección en México es responsabilidad de los mexicanos. Yo creo que, como dicen, ¿no? Fue una guerra, pero en esta guerra pues nos agarraron totalmente mal parados, y ahora sí que, como dice la abuelita, pues en la tonta, ¿no? Nos agarraron en la lela y mal parados, porque la población mexicana tenía y sigue teniendo, por desgracia, todos los factores de riesgo para ser, por supuesto, sumamente vulnerable. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues llega un virus de este tipo, y con todos estos factores encima, pues nos hizo pinole en 3 segundos, y nos va a seguir haciendo. Imagínense la población que tenemos mayor de 55 años con estas deficiencias, a lo cual debemos de sumar que la mayoría son obesos o con sobrepeso, hipertensos, diabéticos y con un montón de comorbilidades, más déficits nutricionales severos como estos, pues no había mucho de dónde hacer para defenderse. Y bueno, pues los niveles, aquí están, esta tablita es muy gráfica. Aquí tenemos que, bueno, pues los niveles entre 8 y 10 nanogramos por mililitro nos hablan de una deficiencia severa. Los niveles entre 10 y 24 pues es una deficiencia moderada. Se consideran niveles normales entre 25 y 80, aunque ahorita vamos a ver que la recomendación pues es mínimo de 30 miligramos por mililitro. Si no tenemos mínimo 30, como lo dicen los estudios, pues ya estamos ahí en riesgo, y ya nos puede empezar a pegar alguna alteración. Y bueno, pues si tenemos niveles de 60, de 70, de 80, pues más que excelente.
los niveles altos son de 80 a 150 y ya niveles tóxicos pues por arriba de 150. Entonces, bueno, pues como vamos a ver en los estudios que vamos a comentar más adelante, como les decía, lo mínimo que debemos de tener es 30 y de ahí para arriba. Si manejamos niveles de 70, 80 o por arriba de eso, pues excelente. La verdad es que sí, sería muy bueno. Y pues como ya les decía, los receptores, que ya habíamos platicado en otra imagen anterior, pues los receptores de vitamina D, pues fueron descritos originalmente, como les decía, o inicialmente, cuando se descubrió todo esto, pues se descubrieron en el núcleo, ¿sí? Pero luego empezaron a ver que había órganos citoplasmáticos que tenían también receptores para vitamina D, y de los que más llamaron la atención pues fueron las mitocondrias, y eso, bueno, pues tiene mucho que ver. Si recordamos la función de las mitocondrias, pues las mitocondrias es el laboratorio de la célula, ¿sí? La fábrica de la célula, donde se procesa y se obtiene la energía. Entonces, bueno, pues que la vitamina D tenga participación en las mitocondrias a través de los receptores que fueron localizados, pues nos habla de que la vitamina D interviene también en los procesos mitocondriales. Y bueno, estos efectos, como les decía, genómicos y no genómicos, es decir, los que son en el núcleo y fuera de, pues permiten que se catalogue a la vitamina D como una hormona que tiene efectos a través de segundos y terceros mensajeros. Y bueno, todo esto que tiene que ver a nivel de COVID, pues mucho, porque podemos resumir que la actividad de la vitamina D en relación a la infección por COVID-19, pues es en estos tres aspectos. Es una actividad antiinfecciosa e inmunomoduladora a través de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, a través de un efecto antiinflamatorio muy potente que tiene, como vamos a ver más adelante, a través de la reducción de la producción de citoquinas inflamatorias, sobre todo el E2 y el interferón gamma, y también a través de la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, como ustedes recordarán, y ya lo hemos platicado también en otras charlas, pues el sistema renina-angiotensina se ha vuelto básico en la fisiopatología de COVID y en la muerte de los pacientes por COVID. Y eso pues ha repercutido sobre todo en los hombres y en los hipertensos, porque pues es donde ha surgido el mayor foco rojo y donde más se ha visto la complicación que han derivado en la muerte de los pacientes. Y bueno, vamos a empezar por ir viendo cada uno de estos aspectos. El efecto de barrera que tiene la vitamina D, o un efecto de protección de inmunidad innata, perdón. Pues bueno, esto tiene que ver con que la vitamina D codifica para que se produzcan cierto tipo de proteínas, que estas proteínas, como la vemos aquí, que es la oclutina, es una proteína producida a partir de la estimulación con vitamina D a nivel del ADN del núcleo de las células. Pues bueno, ahí se produce esta oclutina y la conexina y también la caderina E. Estas tres proteínas que estamos aquí mencionando, pues son proteínas que tienen que ver con las uniones celulares, con uniones estrechas, uniones adherentes, es decir, uniones en las cuales no se permite que se queden espacios por los cuales puedan filtrarse algún tipo de microorganismo. Esto ayuda a que se mantenga la integridad de la barrera celular y que no pueda ser invadida por el virus. Por eso es que la vitamina D es importante a nivel del efecto de barrera, que contribuye con la inmunidad innata. Los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas y los linfocitos T y linfocitos B, todos ellos tienen receptores para vitamina D. Y bueno, pues esto es una maravilla porque nos explica que a través de la vitamina D se va a actuar sobre estas células de respuesta inmunitaria. Y bueno, pues se ha visto que se induce la producción de péptidos antimicrobianos. Nuestro cuerpo es una maravilla y tiene la capacidad de producir proteínas antimicrobianas, es decir, proteínas que protejan o que luchen contra las bacterias. Algunas de estas son la
catelicidina, la beta-2-defensina, y bueno, sobre todo la catelicidina actúa sobre la membrana de las bacterias, actúa como un antibiótico. Esto no solo en bacterias, también en virus y en hongos, y se ha demostrado que tiene también efecto hasta en el bacilo de Koch. Entonces, bueno, pues el efecto de estos péptidos, de estas proteínas inducidas por vitamina D, es realmente importante porque llega a tener una defensa fuerte contra todos este tipo de microorganismos. Además que también va a contribuir a que se disminuya la cascada inflamatoria secundaria a las infecciones virales. Recuerden que siempre que tenemos una infección, pues va a haber una respuesta inflamatoria consecuente. Independientemente de que la infección sea viral, sea bacteriana, sea por hongos, sea por el bicho que gusten y manden, la respuesta inflamatoria se va a dar. Y como lo estamos viendo en COVID-19, pues la respuesta inflamatoria a partir de la infección juega un papel básico y tan importante como la infección misma, porque muchas veces lo que está pasando es que la severidad de la respuesta inflamatoria pues es lo que está matando también al paciente, porque entra en falla orgánica múltiple y pues se muere. Entonces, la respuesta inflamatoria a la infección es verdaderamente uno de los puntos claves. Por eso es que también se está manejando en el tratamiento pues el uso de esteroides para disminuir esa respuesta inflamatoria tan severa que es la que está condicionando pues muchas veces la muerte del paciente. La producción de citoquinas proinflamatorias, como ya habíamos dicho, la TH1 y el factor de necrosis tumoral, el TNF-alfa y el interferón gamma, pues también son disminuidas su producción, es decir, es inhibida la producción de estos a través del estímulo que se da con la vitamina D en el ADN. Es decir, la vitamina D le da la orden al ADN a que disminuya la producción de estas citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria de las células al tener el estímulo de la vitamina D es pues calmada, por así decirlo, ¿no? Llega la vitamina D y le dice, a ver, cálmate, no, ahora sí que no hagas olas, no produzcas tantas citoquinas proinflamatorias, vamos a disminuir eso, y la respuesta pues no es tan severa. El péptido beta-2 defensina, que es producida por células epiteliales, como ya habíamos dicho, tiene una actividad antimicrobiana importante, sobre todo a nivel de los grams negativos y de la cándida, que es un hongo. Y también esta misma beta-2 defensina también puede tener efecto no solo en la piel, sino a nivel de tejido pulmonar, y ahí es donde entra la relevancia en COVID-19. Si la vitamina D está estimulando que a nivel, otra vez como lo dijimos, de los receptores en el ADN del núcleo de las células y les está diciendo, mira, ¿sabes qué? No produzcas tantas citoquinas inflamatorias, es decir, no te alteres tanto, ¿no? A mí se me figura como cuando uno se pone así medio intenso, ¿no? Y se pone acá todo, medio pesado. Empieza a ponerse así como citoquina proinflamatoria, ¿no? Muy alterado. Y llega la vitamina D y te dice, bájale 3 rayitas, cálmate, y se disminuye la respuesta. Pero por otro lado también le dice a la célula, ¿sabes qué? Pues produce la beta-2 defensina, que es una proteína que ya habíamos dicho que tiene efecto antibacteriano. Pero esta beta-2 defensina, al ser producida a nivel de tejido pulmonar, pues va a contribuir precisamente a la defensa cuando la infección ya está en el pulmón. Va a contribuir a luchar contra el virus a nivel local y disminuir la carga viral dentro del tejido pulmonar. Y bueno, pues estos efectos que comentamos fueron a nivel de la inmunidad adaptativa. Ahora vamos a hablar un poquito, de la inmunidad innata. Ahora vamos a hablar, sí, de la inmunidad adaptativa, de los efectos sobre la inmunidad adaptativa. Y bueno, pues los efectos sobre la inmunidad adaptativa, pues también son importantes. Si voy muy rápido me dicen, o si ya se cansaron, también me avisan, y si quieren hacer un receso de 5 o 10 minutos, me avisan, por favor. Si nada más me mandan ahí un mensajito al chat o me avisan para que yo me detenga. El efecto sobre la inmunidad adaptativa, como les decía,
Pues tiene que ver con la supresión de las células T, que son igual para células proinflamatorias, sobre todo las TH1, las T helper tipo 1. Este tipo de células proinflamatorias, pues bueno, van a ser parte de la respuesta severa, como ya decíamos, proinflamatoria. Entonces la vitamina D va a inducir una disminución o va a provocar una supresión, como lo decimos aquí, en la respuesta por parte de estas células T. Y esto pues va a disminuir la producción de las citoquinas de esas células T. Estas células TH1 pues producen interleucina 2 y factor el interferón gamma, pero al ser inducidas a la supresión, es decir, al disminuir su actividad por parte de la vitamina D, pues se disminuye la producción de estas citoquinas por parte de estas células. También va a promover la producción de citoquinas antiinflamatorias, estimulando a las células TH2. Entonces, bueno, pues hay que recordar mucho este equilibrio entre las TH1 y las TH2, que son de células de inmunidad adaptativa, porque las TH1 son proinflamatorias totalmente y producen o aumentan la cascada inflamatoria a través de la producción de citoquinas como interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral. Y las otras, las TH2, son antiinflamatorias. Y entonces, bueno, pues la vitamina D va a crear un equilibrio, va a disminuir o a inactivar a las TH1 y va a estimular a las TH2 para que la respuesta inflamatoria sea pues muchísimo menor, ¿sí? Y esto pues bueno va a contribuir a que exista un equilibrio y a que la respuesta inflamatoria pues no sea tan severa. La producción de la catelicidina es dosis dependiente de la vitamina D. De ahí que, bueno, pues es muy importante lo que decíamos al principio, los niveles de vitamina D que tenemos en sangre. Si nosotros no tenemos adecuados niveles de vitamina D, pues jamás en la vida vamos a producir estas proteínas antimicrobianas, no vamos a producir nuestros propios antibióticos, que los tenemos y ahí están. Pero si los niveles no son adecuados, pues en la vida los vamos a producir, porque la producción de todos estos péptidos, pues es dosis dependiente del nivel de vitamina D. Y si nuestra población mexicana tiene los niveles por el suelo, pues por supuesto que estas proteínas antimicrobianas pues no existen. Entonces la defensa pues está anulada. Volvemos al ejemplo, ¿no?, de la guerra. Tenemos un frente descubierto y pues por ahí nos están dando, pero duro. Entonces, pues como les decía, se requiere, o las investigaciones nos han dicho, que por lo menos necesitamos un nivel de 30 nanogramos por mililitros para que, es mínimo, para que se produzca de manera adecuada la catelicidina. Y si no existen estos niveles, pues la verdad es que no se va a dar la producción de este tipo de péptidos. Entonces va en relación directa la ingesta con el nivel sanguíneo con la respuesta inmunitaria. Y si tomamos en cuenta que ese eje, esa secuencia de eventos, ingesta, nivel, respuesta, está alterada, pues obviamente nuestra defensa pues está alterada. Y la verdad es que la recuperación pues requiere tiempo, ¿no? Imagínense los pacientes que se enferman, que se infectan y que a lo mejor pues en 3 o 4 días ya empiezan a tener síntomas, pues no les vamos a levantar los niveles de vitamina D en un día, ¿verdad? Al respecto, adelante hacemos una consideración de eso, pero es difícil o ya entra en desventaja una persona infectada por COVID-19, ya entra en desventaja contra la infección si tiene niveles bajos, y recuperarlos pues no es tan rápido. Este mismo nivel de vitamina D pues fue establecido como un valor de corte a través de este estudio, y pues obviamente aplica totalmente para las infecciones respiratorias de vías altas. Y aquí estoy hablando no solo de COVID-19. Claro, todos estos artículos y todas estas investigaciones se están centrando en COVID-19, pero también, como lo vamos a ver al ratito, pues también nos hablan de influenza,
y también nos hablan del virus sincicial respiratorio y de algunos otros virus. Entonces, esto aplica no solo para ahorita que estamos en pandemia, sino para todo el tiempo, para las respuestas ante infecciones respiratorias que ya tenemos endémicas como influenza y algunas otras. Por lo tanto, es importante que a nivel, por ejemplo, de la población más vulnerable, como pudieran ser los niños o los adultos mayores, pues se vigile de manera estricta tanto la ingesta como los niveles de vitamina D, porque bueno, pues por ahí va a empezar la infección y por ahí va a entrar, por ahí está la debilidad, ¿no? Este extracto se los puse así tal cual, porque creo que está muy interesante. Ahí está un dato, una liga, ustedes lo pueden checar. Recuerden que las presentaciones pues son de ustedes, todas las que son mías son de ustedes. Las de nuestros ponentes les pedimos autorización y permiso para que nos las compartan. Si ellos autorizan, pues siempre se las damos. Aquí tenemos este estudio en el cual, pues bueno, se ingresaron a 12.605 pacientes, donde se confrontaba o se checaba la presencia o no de síndrome gripal en los últimos 6 meses y la medición de vitamina D. Es decir, en este estudio pues checaban cuántos cuadros gripales la persona había tenido en 6 meses y cómo estaban sus niveles de vitamina D en esos 6 meses. Y conste que estamos hablando nada más de cuadros gripales sencillos o simples, por así decirlo. No estamos hablando específicamente de un bicho en particular, influenza o COVID-19. Y bueno, pues este estudio nos concluye que los individuos que tienen niveles de 60 nanogramos por mililitro de vitamina D o superiores, como ya habíamos dicho, hasta 80, pues presentaron un riesgo 43% menor de tener complicaciones con enfermedades como influenza, en relación a aquellos que tenían valores iguales o menores a 20 nanogramos por mililitro. Entonces, bueno, pues un 43% por supuesto que es significativo, ¿no? Y les vuelvo a comentar, aquí no estamos hablando de COVID, ¿sí? Estamos hablando de gripa normal y, bueno, del riesgo de tener ya una infección, es así, por influenza. Pero fíjense qué relevancia toma el nivel, ¿no? El nivel de vitamina D en sangre. Niveles bajos de vitamina D favorecerían la liberación de el factor de necrosis tumoral y esto, bueno, pues es responsable de la fase tardía de la patología por COVID-19, es decir, una vez que el COVID-19 ya se ha instalado en el pulmón y que ya tiene, pues ahora sí que invadido todo lo que es el parénquima pulmonar, pues viene ya la respuesta inflamatoria severa como tal, ahí es donde empieza las complicaciones por alteraciones hemodinámicas y por respuesta orgánica múltiple fallida, y es donde el paciente empieza a complicarse y posteriormente fallece. Entonces estamos hablando ya de una fase tardía de infección, y es ahí donde se ve que si los niveles de vitamina D en esta fase tardía que les estoy comentando, hay niveles bajos de vitamina D, pues esto contribuye a que se liberen más factores proinflamatorios y se vuelve una cascada que ya no se puede detener y que termina finalmente con la muerte del paciente. En COVID-19 se han encontrado niveles elevados, graves de células Th2, de interleucina 4 y de interleucina 10, que son factores relacionados con una respuesta inflamatoria muy severa. La vitamina D interfiere de manera transitoria en las vías de señalización intraviral, de señalización viral, intracelular, y bueno, pues esto provoca que la transcripción del gen pues también se vea ahí alterada. Es decir, si nosotros tenemos niveles adecuados de vitamina D, esta vitamina D va a actuar a nivel intracelular y va a detener la replicación del virus. Recuerden que los virus no son organismos vivos, ellos son fragmentos de material genético y que requieren la maquinaria celular para reproducirse, para que nuestras propias células sigan haciendo copias del mismo. Y bueno, pues al requerir la maquinaria celular, pues el virus tiene que llegar hasta el núcleo para interferir con el ADN y producir la réplica viral.
Y si recordamos que la vitamina D, como veíamos hace un momento, tiene receptores tanto intranucleares a nivel del ADN como extranucleares en el citoplasma, en organelos como las mitocondrias, pues podemos entender que tenga un efecto en la réplica viral. Y bueno, pues se ha visto que interfiere con las vías de señalización de la transcripción viral para evitar que este virus se siga replicando. Por lo tanto, bueno, pues es un efecto extraordinario porque va a impedir que este virus se siga multiplicando y que se siga expandiendo por el cuerpo y que siga mandando copias a todos lados. La vitamina D también inhibe la producción de citocinas en el músculo lisobronquial. Y bueno, pues esto tiene que ver ya con efectos pulmonares. Aquí vamos a hablar ya a nivel de efectos locales de la vitamina D en el pulmón, en el parénquima pulmonar. Y aquí vemos, bueno, que el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor regulador en activación de las células T y de las metaloproteínas causa una reducción de la proliferación y de la inflamación en las células de músculo liso, por supuesto, del pulmón. Entonces, bueno, pues vean que la vitamina D pues interfiere a nivel de todos estos factores proinflamatorios, ¿sí? El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, la activación de las células T, de las metaloproteináceas y de todo lo que es proliferación e inflamación a nivel pulmonar. Esto tiene mucho que ver, como vamos a ver más adelante, con la fibrosis pulmonar. Si recuerdan la primera plática de este curso, pues comentamos que la fibrosis pulmonar es la principal secuela por COVID-19 y la más grave a nivel pulmonar y la que, bueno, puede dejar secuelas permanentes en los pulmones de los pacientes infectados. Y esto tiene mucho que ver pues con la fibrosis secundaria a la respuesta inflamatoria tan severa. Pero si la vitamina D está disminuyendo esa inflamación, por supuesto va a disminuir también la fibrosis y eso pues va a evitar que el paciente tenga secuelas severas a nivel pulmonar. La vitamina D va a estimular la síntesis de interleucina 10 por parte de la CD4, de la CD25 y de las T reguladoras. Recuerden que los CDs pues, son parte del sistema del complejo y el sistema del complejo, bueno, pues es parte del sistema de inmunidad. Entonces, pues aquí es donde va a estimular tanto la producción de unos como la reducción en la producción de otros. Reduce los inflamatorios y aumenta los proinflamatorios. Y esto pues va también a tener que ver sobre las células dendríticas y igual su expresión sobre el sistema del complemento. La suplementación con la 1,25 de hidroxivitamina D, es decir, la D3, la forma activa, que ya la vimos, pues va a tener que ver también, o tiene que ver, con el reclutamiento de los eosinófilos, linfocitos, y todo lo que es células de inmunidad a nivel de las vías respiratorias. Esto va a disminuir también la producción de la interleucina 4 por parte de las células T, que ya habíamos dicho, sobre todo las TH1. Disminuye la migración de otras células T, es decir, evita la quimiotaxis. Recordemos el concepto de quimiotaxis, en el cual, bueno, una respuesta inflamatoria produce que atraiga a través de moléculas de atracción que lleguen más y más y más y más células proinflamatorias. Entonces se vuelve una cascada a través de la quimiotaxis, ¿no? Es como el llamado de la jungla, ¿no? La quimiotaxis. Empiezan a sonar los tambores y llegan más células y esas células llaman a otras células y esas a su vez a otras y a otras, y se vuelve una cadena interminable y la respuesta inflamatoria se sale de control y por supuesto pues se vuelve algo severo. Ese efecto quimiotáctico se ve inhibido por la vitamina D, es decir, evita que se siga haciendo ese llamado, ¿no?, de la jungla, en que células T sigan llamando a otras células T y esas células T a otras células T y así, inhibe esa respuesta y bueno, pues por supuesto hace que la inflamación no sea tan grave, ¿sí? Y también, como ya habíamos dicho, va a incrementar la síntesis de la interleucina 10, que es antiinflamatoria, y eso va a tener también repercusión en que disminuya la respuesta. Y un factor importante pues es que va a incrementar
la sensibilidad a la dexametasona. Recordemos, como ya habíamos platicado, el tratamiento por COVID pues ha pasado por muchas fases, ¿no? Hemos pasado ya por casi todo, ya nomás nos falta, yo creo que tomarnos el agua con sal y limón a la luz de la luna, ¿no? Hemos pasado por todos los tratamientos, se han hecho tratamientos con multitud de fármacos y de medicamentos. De los que persisten hasta ahorita en el manejo, pues son, por supuesto, esteroides y principalmente el manejo con dexametasona. Y se ha visto, obviamente, pues para disminuir también esta cascada inflamatoria. Sabemos que los esteroides, pues, hacen eso, disminuir la inflamación. Pero bueno, la respuesta con dexametasona se mejora o se hace más sensible en las células cuando tienen vitamina D. Y esto, bueno, pues porque recordemos que también los esteroides utilizan mecanismos intracelulares a nivel intranuclear. Entonces, eso favorece el efecto de la vitamina D, favorecer la respuesta con dexametasona. Por lo tanto, si a un paciente tratado con el esquema clásico que ahorita estamos utilizando, bueno, clásico por llamarlo de una manera, pero si ahorita tratamos a un paciente con dexametasona, pero además le agregamos vitamina D, pues el efecto y la respuesta de esa dexametasona va a ser mucho mejor. También va a disminuir la infiltración de células inflamatorias en la vía respiratoria. Por supuesto, disminuye otra vez todos estos factores proinflamatorios, TNF, alfa, interleucina 1B, interleucina 6, etcétera, así como las proteínas asociadas con apoptosis, que son todas estas que vemos aquí. Entonces, la vitamina D va a tener efectos no solamente antiinflamatorios, por disminuir toda la cascada de la respuesta inflamatoria que se desencadena por todas estas células y factores proinflamatorios, sino que también va a tener efectos sobre la actividad apoptótica, es decir, va a evitar que las células musculares entren en las células, del parénquima pulmonar, las células de los alvéolos pulmonares, va a evitar que entren en apoptosis, es decir, en muerte celular, y que se mueran, o sea, valga la redundancia, que se mueran. Al evitar la muerte de estas células, pues obviamente mantiene mayor cantidad de tejido funcionando, porque al estársenos muriendo el parénquima o las células del pulmón, pues obviamente se vuelve cada vez más complicado. Pero si la vitamina D ayuda a que esas células no se mueran, a que no entren en esa fase de apoptosis, pues entonces las vamos a conservar y las vamos a poder sanar más adelante para que sigan trabajando. Por eso es que también es muy importante, no solo como respuesta inflamatoria, sino para disminuir la respuesta apoptótica. Eleva los niveles de la interleucina 10, como ya habíamos dicho, y lo cual tiene que ver, esta interleucina 10 es una de las que también principalmente regula no solo la inflamación, sino también la apoptosis. Y entonces, bueno, pues eso hace que se mantengan vivas las células. El factor estimulante de colonias, tanto de macrófagos como de granulocitos y de células epiteliales bronquiales. Entonces, bueno, pues esas también son respuestas antiinflamatorias que se ven disminuidas. Aumenta la expresión del gen de la vía antioxidante y, bueno, pues actúa también a nivel del glutatión para mejorar el equilibrio ácido-base y para que los antioxidantes entren en acción. Recordemos que nosotros tenemos nuestro propio sistema antioxidante, que tenemos nuestros propios antioxidantes y que tenemos nuestro propio sistema de regulación a nivel de los procesos de oxidación. Uno de los principales o el más importante pues es el glutatión. Vamos a tener próximamente para marzo una plática de glutatión precisamente para que podamos entender por qué es uno de los principales antioxidantes, por qué tiene que ver de manera preponderante con la respuesta al envejecimiento, a la enfermedad, a los procesos crónicos degenerativos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa va a ser una plática que vamos a tener en el mes de marzo, ya les estamos aquí adelantando, pero bueno, aquí hablando del glutatión a nivel pulmonar, pues tiene mucho que ver con la defensa. Si el glutatión en nuestro pulmón, y no solo en nuestro pulmón, sino
sistema periférico se va disminuyendo, pues el sistema antioxidante se ve totalmente vencido, ¿no? No solamente es que, por eso les digo que en el COVID-19 se van sumando las catástrofes, ¿no? Exactamente es como la guerra. Nos entran por un frente y luego nos entran por el otro y luego nos entran por el otro y luego nos entran por el otro y total que nos terminan pues haciendo pinole, ¿no? En este caso, pues ya vimos, ¿no? Una respuesta inflamatoria severa, muy severa, exageradamente severa, niveles bajos de vitamina D, y por otro lado glutatión, niveles bajos de glutatión. Y al tener niveles bajos de glutatión, el sistema antioxidante pues está por los suelos y eso contribuye a su vez a que la respuesta antiinflamatoria sea menor y a que los niveles de partículas oxidativas como son radicales libres pues incrementen de manera importante. Y si recordamos un poquito lo que hacen los radicales libres, pues es precisamente dañar las células y específicamente el ADN de las células, lo cual induce la muerte. Entonces, pues por ahí se nos empiezan a morir las células porque los radicales libres están súper elevados. Entonces recordemos que pues este es un proceso oxidativo también severo que va a causar una respuesta a nivel de exacerbación de los procesos oxidativos y liberación de partículas como radicales libres que van a causar daño intracelular. Entonces, pues ahí es otro frente por donde nos pega el COVID. Y bueno, pues también volvemos a lo mismo, si tenemos niveles bajos de glutatión, secundario a una mala alimentación, pues también ya nos echamos otra piedrita al costal. ¿Qué efectos protectores a nivel de pulmón tiene? Ya hemos visto muchos, pero vamos a hablar otro poquito más. Preserva la integridad de la estructura pulmonar. Recuerden que ya lo veíamos con el doctor Baños, en la plática que nos dio, extraordinaria, por cierto. Los que no estuvieron, de verdad, lo pueden checar también en el canal. El doctor Baños, además de ser extraordinario, pues es un verdadero maestro, es muy bueno para enseñar. Y ahorita él está en el INER y está pues todos los días en el frente de batalla. Y él nos explicaba un poquito, bueno, no un poquito, un mucho de la fisiopatología de COVID-19. Y bueno, pues él nos explicaba que hay un daño en la estructura muscular. Una de las funciones que tiene la vitamina D a nivel pulmonar, pues es esa, conservar la estructura pulmonar. ¿Y cómo lo hace? Pues reforzando la barrera, como ya habíamos dicho, con muchos de los péptidos que mencionamos hace un momento, que son péptidos de adhesión y péptidos de reforzamiento, por así decirlo, de la defensa de la barrera celular y del tejido y de las células que forman el tejido. Entonces eso mantiene la estructura pulmonar. También disminuye la inflamación al regular negativamente la activación de los TLR y también reduce la deposición en la matriz extracelular. ¿Aquí a qué nos referimos? Bueno, pues recuerden que a nivel de las células del citoplasma de nuestras células, y no solo de las células pulmonares, de las células de todo el cuerpo, se van depositando detritos celulares, se va depositando basura intracelular. Obviamente esta basura surge pues de este desgaste de estar peleando con el virus, de esta inflamación severa. Y bueno, todos esos desechos de detritos intracelulares que se van acumulando dentro de la célula, de la matriz celular y extracelular, pues son los que también finalmente van a producir un daño y la muerte celular. Por lo tanto, la vitamina D disminuye ese depósito de detritos que va a causar la muerte. Y inhibe precisamente eso, el proceso de apoptosis surgido a través de esta deposición de sustancias de desecho dentro y fuera de la célula. Los efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios en el tratamiento de COVID-19 con vitamina D, pues disminuye la respuesta de fibrosis quística en las vías respiratorias que ya habíamos dicho, pero no es quística, de fibrosis en las vías respiratorias, ya que pues va a reducir toda esta respuesta inflamatoria que, como les decía hace un momento, entre más respuesta inflamatoria, pues más fibrosis se forma. Esta palabrita está de sobra, me equivoqué, perdón. Pero bueno, entre más respuesta inflamatoria hay, pues más fibrosis hay.
y a mayor fibrosis, pues más se daña el tejido y el parénquima pulmonar y tenemos menos tejido funcionante. Por eso es que la oxigenación va bajando, porque el paciente cada vez tiene menos tejido funcional a nivel pulmonar. Y entonces, bueno, porque se está haciendo todo fibroso. Se están, por un lado, muriendo las células pulmonares y por otro lado, se está fibrosando el tejido. Y al fibrosarse, pues pierde su capacidad de expansión al inhalar, pues pierde su capacidad de introducir oxígeno. Entonces, pues el nivel empieza a caer, ahí es cuando el paciente empieza a registrar en el oxímetro bajas hasta llegar a niveles alarmantes. Yo lo más bajo que he visto es un paciente con saturación de 50, que es bastante grave, pero fíjense, no se murió, lo pasó en su casa sin oxígeno, y ahí está. Pero bueno, gracias a Dios. El tratamiento con vitamina D, pues evita que todo este daño pulmonar se vaya dando y que finalmente pues se destruya el parénquima por fibrosis. También vemos que la vitamina D, al reducir la inflamación temprana, esto es muy importante porque también va a depender mucho el momento en el que el paciente entre a tratamiento o en el que se le empiecen a dar pues todas estas medidas. Porque si empezamos de manera temprana, como lo dice aquí, pues la respuesta va a ser muy buena. Pero si ya el paciente llega saturando, como este paciente que les digo, ¿no? A 50, 60, pues ya el proceso va bastante avanzado. Y muchas veces ya no los podemos alcanzar. Ahí es cuando lo que pasaba mucho al inicio de la pandemia, ¿no? Que hablábamos con nuestros compañeros médicos, que bueno, pues llegaban tan mal que ellos ya no podían hacer nada porque ya el proceso iba muy avanzado. Y esto es como la imagen de las fichitas de dominó, ¿no? Se van empujando una a la otra y ya se vuelve una cadena que no se puede detener. Y cuando ya llegan a niveles severos e ingresan a un hospital, pues ya la cadena de eventos está muy avanzada y muchas veces no se puede ya hacer mucho y es cuando el paciente fallece. Pero si nosotros evitamos que esa cadenita se desencadene o que se detone esta secuencia de eventos, pues podemos hacer mucho para evitar que el paciente muera. También esto tiene que ver, como decíamos, con la etapa en la que nosotros lo vemos. Y a nivel temprano, pues la vitamina D puede ayudar mucho porque va a reducir, como ya decíamos, la infiltración de células proinflamatorias relacionadas con la inmunidad, va a bloquear el factor kappa B, va a inhibir la fosforilación a nivel pulmonar de MEPK, de proteína quinasa B, y esto, bueno, pues va a tener efectos sobre los marcadores y sobre la transición de las células de un sistema epitelial mesenquimatoso, es decir, de un sistema epitelial normal a un sistema fibrótico. Entonces, toda esta secuencia de eventos, de sucesos a nivel de la regulación de las procitoquinas inflamatorias y no inflamatorias, lo que termina siendo pues es eso, terminar alterando o provocando una transición en las células que las va a llevar a ser células fibrosas. Y esto, bueno, pues tiene que ver de manera importante porque fíjense, la vitamina D va a producir una reducción hasta del 40% en el reclutamiento de neutrófilos en modelos animales con una lesión pulmonar aguda. Esto es muy importante porque, como les decía, es como Tarzán en la selva, ¿no? Que se sube al árbol y empieza ahí a gritarles y a llamar a todos y empiezan a llegar todos los animalitos de la selva y duro contra el que sea. Aquí pasa lo mismo, si se aumenta el reclutamiento de neutrófilos, esos neutrófilos empiezan a secretar todas estas citoquinas proinflamatorias, pero a su vez también hacen el llamado a través de la quimiotaxis a que lleguen más neutrófilos y hagan más secreción de proteínas proinflamatorias y otra vez y así sucesivamente, pues la respuesta es inalcanzable. Pero si logramos una reducción, como se ve aquí, hasta de un 40% con ingesta de vitamina D, pues estamos ayudando bastante a que Tarzán no se suba a gritar y no traiga más neutrófilos. La vitamina D, pues tiene que ver también con el efecto de el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso lo vamos a ver ahorita
vamos a hablar un poquito de esto. Aquí, como dice nuestra imagen, bueno, pues va a tener actividad también en pulmón con la enzima, con la ECA y con la ECA2. Y bueno, pues esto tiene que ver con restaurar el equilibrio pulmonar, esto sí sobre todo a nivel de pulmón, restaurar el equilibrio pulmonar entre estas dos, entre el receptor clásico de la ECA y el ECA2, que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Y bueno, vamos a recordar un poquito el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como les decía, no es motivo de la plática, todos los sistemas de fisiología básicos, yo sé que ustedes ya los conocen, pero simplemente es un recordatorio. Y bueno, pues tenemos que aquí el hígado produce el angiotensinógeno, y este angiotensinógeno se va a convertir en la angiotensina 1 a través de la acción de la renina, que es producida por el riñón y que se estimula su producción cuando pasa alguno de estos eventos, cuando disminuye la perfusión renal, cuando disminuye la captación de sodio o cuando la actividad simpática aumenta. Esto va a producir un aumento en la secreción de renina a nivel de riñón, y esta renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Y aquí tenemos que cuando damos fármacos, como son los inhibidores directos de la renina, pues entonces aquí va a haber un efecto, pero este es un efecto farmacológico, obviamente con medicamentos encaminados a ese fin y que tienen que ver con la regulación de la presión arterial. Una vez que tenemos a la angiotensina 1, pues esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 a nivel pulmonar, y esta angiotensina 2 a nivel pulmonar pues es convertida, en angiotensina, esta angiotensina 1 a nivel pulmonar es convertida en angiotensina 2 a través de la acción de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en los pulmones. Y recordemos que esta ECA y la ECA2 pues tienen tienen receptores para COVID-19, para el virus. Y esta angiotensina 2, aquí a este nivel también hay medicamentos que pueden interactuar, que son los inhibidores de la ECA. Y esto, pues a nivel, por supuesto, pulmonar. Una vez que tenemos el angiotensinógeno o la angiotensina 2, esta se va a convertir en AT1, y pues esta AT1 va a tener después un efecto para convertirse en aldosterona. Aquí tenemos otro tipo de fármacos que pueden actuar sobre el angiotensina 2, ¿sí? Que son los bloqueadores del receptor de angiotensina, ¿sí? Y pues estos actúan sobre la angiotensina 2 para inhibir su producción, y también obviamente son utilizados este tipo de fármacos para la regulación de la presión arterial. Y aquí tenemos que la aldosterona, pues que es la parte final, pues también tiene efectos, o se pueden ejercer efectos farmacológicos a nivel de esta aldosterona con los bloqueadores de la misma. Y pues acá tenemos otro esquema donde nos va a quedar un poquito más claro cuál es el efecto de la vitamina D. Aquí tenemos que, como ya habíamos dicho, la renina es producida en el riñón, sobre todo por niveles bajos de perfusión, por disminución en la captación de sodio o por actividad simpática elevada. Y esta renina actúa sobre el angiotensinógeno que produce el hígado y la convierte en angiotensina 1. Pero esta angiotensina 1 que ya habíamos comentado, al llegar a pulmón, al estar presente en pulmón, puede ser objeto puede actuar sobre de ella cualquiera de estas dos enzimas, o la enzima ECA, la tradicional por así decirlo, o la ECA2. Y cuando actúa la ECA normal o tradicional sobre la angiotensina 1, pues produce angiotensina 2, y esta angiotensina 2, se va a ir sobre el receptor de AT1 o de AT2. Y si es sobre el AT1,
pues va a producir efectos vasoconstrictores. Es decir, va a disminuir el flujo sanguíneo, aumentar la carga hacia el corazón y favorecer que haya pues un efecto periférico de vasoconstricción. Si esta misma angiotensina 1 actúa sobre ella, la ECA2, no la tradicional, sino la 2, que ambas están a nivel de pulmón, pues esta va a producir angiotensina 1,7. Y esta angiotensina 1,7 va a actuar sobre diversos receptores y va a producir vasodilatación. Entonces, bueno, pues aquí es donde vamos a ver más adelante donde actúa la vitamina D, pero es importante mencionar que a nivel pulmonar tenemos ambos receptores, el ECA y el ECA2, y que tienen también capacidad de captar o de tener receptores para virus COVID-19. Y bueno, pues esto nos explica o nos dice mucho de por qué la fisiopatología del COVID, porque al tener estos receptores a nivel pulmonar, como ya dijimos, que además de actuar en todos estos sistemas de regulación fisiológica normal, por eso les decía que tiene que haber un equilibrio entre la ECA normal y la ECA2, porque cuando se pierde ese equilibrio, la ECA2, cuando la ECA normal deja de actuar porque está bloqueada por la actividad del virus, se acumula angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, la ECA2, empieza a actuar sobre esta angiotensina 2 y empieza a tener efectos vasoconstrictores. Entonces, cuando se pierde la regulación o el equilibrio entre estas dos, y entonces esta se ve suprimida por la infección, entonces la ECA2 se va sobre la angiotensina 2 y entonces se va sobre la angiotensina, y produce mucha angiotensina 2 que estimula a los AT1 y produce un efecto vasoconstrictor severo que contribuye a la alteración de la presión arterial, a la regulación a la hidrorregulación del cuerpo, y bueno, ahí es donde empiezan los problemas para regular la presión arterial. Ahí es donde empieza a complicarse el corazón con el pulmón y empieza a haber falla derecha, sobre todo en el retorno. El corazón se vuelve incapaz de manejar los grandes volúmenes que está teniendo por la vasoconstricción severa, y ahí es donde empieza a complicarse el paciente, tanto por alteraciones cardiovasculares como por elevación de la presión arterial, etcétera. Pero es ahí donde inició todo esto, porque bueno, esas alteraciones hidroelectrolíticas y cardiovasculares pues se originaron por esta alteración en este nivel. Tiene que haber siempre un equilibrio entre la ECA1 y la ECA2 para que no se produzca angiotensina 2 de más y no se siga la vía de los receptores AT1 que producen bajo vasoconstricción. Entonces, la vitamina D interviene en esta regulación. Algunos autores sugieren que mantener un nivel de vitamina D mínimo de 30, como ya habíamos dicho, este es otro estudio, o sea, ya van 2 estudios por lo menos que nos dicen que mantener la vitamina D a niveles de 30, pues es lo más recomendable, un mínimo de 30. Aunque si puede estar entre 40 y 60, pues es mucho mejor porque va a reducir pues estos factores inflamatorios. Y pues esto a nivel de infecciones hospitalarias, sobre todo en aquellos pacientes, o bueno, este estudio es más en aquellos pacientes que fueron posquirúrgicos y que tuvieron 3 veces más disminuidos los niveles de vitamina D en la sangre. Es decir, tenían niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Entonces, bueno, pues estas infecciones se disminuían hasta un 33% por cada 10 nanogramos por mililitro que se incrementaban de vitamina D. Por eso es que vemos que es muy importante que vayamos incrementando los niveles del paciente con COVID-19, porque eso va a hacer que su respuesta inflamatoria pues sea muchísimo menor y que pueda contribuir a que la ECA y la ECA2 a nivel pulmonar tengan una actividad equilibrada. Un déficit severo de vitamina D establece
un esquema terapéutico en 2 fases. Y bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito del tratamiento. Ya hicimos una revisión con estos estudios de todos los efectos benéficos que tiene la vitamina D y de verdad que surgen más cada día. La vitamina D es una maravilla y actúa en muchas formas para beneficio del paciente con COVID-19. Pero bueno, ya que sabemos que debemos darle al paciente y que nosotros debemos de consumir vitamina D si es que no nos ha dado, o si ya nos dio y estamos en fase de recuperación, pues la vitamina D es básica. Entonces, pues hay 2 esquemas, bueno, hay 3. Ahorita vamos a ver, los estudios proponen 3 esquemas que ahorita los vamos a ver. El primero dice que hay que iniciar con una dosis alta, una dosis de carga, porque bueno, como decíamos hace rato, ¿no? Ya le dio al paciente, ¿no? Ya tiene COVID, pero tiene COVID y en sangre tiene los niveles bajísimos de vitamina D. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a tratar de levantar, ahora sí que lo más rápido que se pueda, esos niveles para que se pueda empezar a defender y no se complique. Lo mismo que decíamos con el símil, ¿no? De la guerra. Pues ya nos pegaron por un frente y ya nos entraron por ese lado. Pues vamos a reforzar y pues que ya no se nos sigan metiendo más, ¿no? Entonces la idea o la propuesta de este esquema es hacer una dosis de carga fuerte, inicial, y luego mantenerlo, para que la respuesta sea un poco más rápida. Entonces, sobre todo en aquellos pacientes que, como lo vemos aquí, son obesos o tienen sobrepeso. Si el paciente tiene obeso, el aporte se debe de duplicar o incluso hasta triplicar en comparación con población general o población no obesa. Y si tiene sobrepeso, pues hay que dárselo a 1.5 doble de lo que se le da a la población general. Entonces, bueno, pues también eso va a influir mucho. Si el paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad, pues la dosificación va a ser todavía mayor. Y sabemos que el paciente obeso, pues es un paciente inflamado de por sí, de manera crónica, y que con esto, pues se va a complicar todavía más. ¿Cuál es el esquema propuesto? Bueno, pues una dosis de 10,000 unidades internacionales por un mes hasta alcanzar niveles en sangre de 40 o 60 nanogramos por mililitro. Y luego ya nos mantenemos con una dosis de 5,000 unidades por día durante otras semanas más. Lo que nos recomendaba el químico Pineda en la plática que nos dio cuando íbamos a mediados de la pandemia, pues él nos decía que nos sugería una ingesta de 4,000 unidades por día de vitamina D. Aquí, y eso para todos, no, él nos comentaba que de manera general. Aquí este estudio nos dice que pues mínimo sean 5,000 ya de manera permanente durante un rato más, durante unas semanas más. No especifica el tiempo, pero comenta que bueno, pues va a depender mucho de la evolución del paciente. Ay, espérenme tantito porque algo pasó aquí. Entonces, bueno, pues la dosificación, esa es la propuesta. A mí me parece que es una buena propuesta. Yo de entrada a mis pacientes les estoy dando las 4,000 unidades y yo misma me tomo las 4,000 unidades y considero que es una buena respuesta. Aquí pues obviamente hay personas que dicen que puede llegar a ser tóxico, pero miren, aquí viene la respuesta. Otros estudios nos dicen que a una dosis de 10,000 unidades por día durante 4 o hasta 6 meses no tiene efectos adversos, y aquí les puse la referencia. Y eso también se vio en pacientes con cáncer. Se han hecho muchos estudios y ustedes pueden meterse ahí a investigar a PubMed o a donde ustedes quieran investigarlo, la relación entre vitamina D y cáncer, y bueno, les van a salir un montón de artículos muy interesantes en los cuales pues nos dice que es una relación muy favorable. Entonces, y ahí en esos pacientes con cáncer también les han dado dosis altas, dosis que pudieran decir, no, es una exageración, pero no se ha visto efectos adversos o toxicidad con estas dosis altas. Incluso se vio que mejoró su microbiota, de lo que ya platicábamos al inicio de esta charla, y que sus niveles de metástasis o su respuesta metastásica pues disminuyó. Entonces, en pacientes con cáncer y en pacientes con COVID,
pues sí es una recomendación dar dosis altas de vitamina D. En este trabajo, valga la redundancia, trabajaron o dieron dosis de 10,000 unidades diario de vitamina D y no pasó nada, no hubo reacciones adversas. Y esto pues lo mantuvieron durante 6 meses, tampoco hubo efectos de hipercalcemia. Entonces, bueno, pues la recomendación, como les decía, con la medicina basada en evidencias, pues es que tanto en cáncer como en pacientes con COVID, y sobre todo los que sean obesos, con sobrepeso o con comorbilidades, hay que dar dosis altas, dosis fuertes, y mantenerlas mínimo 6 meses. La apuesta de otros trabajos, como lo mencionamos aquí, pues sí, por ejemplo, fíjense, todavía se fue más alto. Este estudio manejó 100,000 unidades en pacientes que tienen concentraciones séricas por debajo de 20, o sea, una deficiencia grave de vitamina D por debajo de 20, pues ellos sugieren en esos casos que por supuesto debe de haber muchísimas personas, millones de personas. Yo apuesto que aquí en nuestro país hay millones de personas con niveles por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Pues en este estudio hacen la apuesta y la propuesta, ambas, de dar 100,000 unidades para levantar esos niveles tan bajos, con una dosis inicial de 300,000 unidades internacionales, si tiene una concentración sérica de menor de 30 nanogramos. Y han sugerido incluso dosis iniciales de 500,000 unidades en adultos sanos. Ese es un estudio también diferente, que es lo que sugiere. Por supuesto, pues las respuestas son muchas, ¿no? Hay gente que dice que eso va a ser tóxico, que va a tener problemas secundarios, etcétera, pero bueno, ellos lo recomiendan. La indicación, como les decía ahorita, hay miles de estudios, todo el mundo está haciendo estudios, todo el mundo publica sus resultados, y finalmente es eso, medicina basada en evidencias, que pues todos tenemos que conocer para formarnos y normarnos un criterio terapéutico. La indicación generalizada ahorita pues es, como ya decíamos, entre 4,000 y 10,000 unidades diariamente, ¿sí? O dar entre 50,000 y 100,000 unidades por semana. Mi recomendación muy particular mía, de acuerdo al tratamiento y a la evolución del paciente, pues son entre 4,000 y 5,000 unidades diarias. Si el paciente tiene un déficit muy severo, pues sí tendríamos que aumentar la dosis y probablemente sí llegar hasta los 10,000, pero ojo, aquí tendría que estar documentado. ¿Y cuántos de nosotros le pedimos a nuestros pacientes niveles séricos de vitamina D? ¿No? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Y el gran dilema, porque pues también no es un estudio de rutina, no es un estudio a lo mejor tan accesible tampoco, ni tan económico. Entonces, bueno, pues ahí entran otros conflictos, pero como les decía, o sea, sería muy bueno que parte dentro de los exámenes básicos de rutina, como los que tenemos ahorita, la química, la BH, etcétera, el EGO, pues incluyera la vitamina D. Y bueno, pues con eso terminamos la parte de vitamina D y vamos a pasar a otros minerales y a otras vitaminas, como es el zinc. El zinc también ha tenido relevancia en esta pandemia. Mucha gente está tomando mucho zinc y tiene una justificación y tiene un porqué. La evidencia de la suplementación con zinc en el momento en el que uno se resfría, en las primeras 24 horas en que empieza a padecer resfriado, pues nos dice que puede cortar ese cuadro gripal simple, ¿no? Hablando ya específicamente de coronavirus, pues nos dice que la suplementación con zinc puede llegar a prevenir el ingreso del coronavirus a las células y disminuir la virulencia del mismo. Esto han revelado algunos estudios que están relacionados precisamente con COVID-19 y zinc. Entonces, bueno, pues la recomendación es sí tener una suplementación con zinc. De esa sí se recomienda tomar 300 microgramos al día. Y bueno, pues si la persona ya tiene un cuadro gripal que no tenga que ver con el COVID, pero que sea un cuadro gripal
común y corriente, pues sí se recomienda que durante las primeras 24 horas del cuadro, pues se tome se tenga una ingesta de zinc. Y si ya tiene infección por COVID, pues con más ganas hay que reforzar con zinc. En el caso de la vitamina C, pues bueno, también tenemos datos interesantes con respecto de la vitamina C. Los ensayos clínicos han demostrado que la suplementación con vitamina C pues disminuye la frecuencia, la duración y la severidad del resfriado común y también tiene que ver con eventos de neumonía. La vitamina C tiene activación sobre la vía de la cascada de citoquinas, que ya mencionamos ampliamente, en relación a la respuesta por COVID-19. Entonces, la vitamina C, está implicada igual que la vitamina D en la respuesta inflamatoria a través de la cascada de citoquinas. Por lo tanto, bueno, pues tiene efectos muy similares a los de la vitamina D. Y pues vamos a pasar ya a la parte final, a la parte de las recomendaciones nutricionales, que bueno, pues ya con todo lo que platicamos ya nos queda más que claro que debemos de comer alimentos con vitamina D o de tener suplementación y bueno, pues por supuesto también fibra, de tener una buena alimentación, un buen aporte de probióticos y de prebióticos. Fíjense que la ingesta o lo que se debe consumir de fibra al día es entre 25 y 35 gramos por día. Se sabe que la población mexicana pues a veces no consume ni 5 gramos de fibra al día. Entonces, bueno, pues es un nivel bastante bajo. Por lo tanto, pues los hábitos son los que nos están amolando, porque entramos, como les decía, entramos a la guerra ya vencidos. Y bueno, pues aquí tenemos algunas recomendaciones nutricionales como tal. Hay que tener ingesta de carotenoides y licopenos que están en todos los vegetales y frutas de color rojo o naranja. Y bueno, pues eso lo hemos dicho en todos los cursos de nutrición que hemos dado y en todas las pláticas siempre les hemos recomendado que la ingesta de una dieta adecuada pues debe de tener este tipo de productos tanto en frutas como en vegetales de color rojo o naranja. Estos mismos alimentos van a producir una proliferación de linfocitos T y van a aumentar los niveles de citoquinas protectoras como 2 y 4. También van a tener actividad sobre las células natural killer, que bueno, se ha visto que las células natural killer, que son estas células asesinas naturales, como su nombre lo dice, son estas células que llegan y destruyen a los invasores, destruyen a todos los microorganismos dañinos, células con una gran capacidad enzimática destructora, y que bueno, pues llegan y matan todo lo que no nos hace bien. Entonces estas natural killer pues se van a ver incrementadas con la ingesta de polifenoles. Y donde están los polifenoles, pues ya lo dijimos, ¿no? Frutas y verduras principalmente. También en el té verde, yo siempre les hago la recomendación del té verde. Y bueno, pues ahí está otra vez la indicación, ¿no? Los polifenoles aumentan la producción de natural killers. Y el té verde es una fuente muy rica de polifenoles. Y estos polifenoles, pues bueno, nos van a ayudar muchísimo. El té verde lo debemos de tomar, como ya habíamos dicho, la recomendación es entre 4 a 6 tazas al día de té verde. Y si no nos gusta el sabor, porque pues no es que sepa feo, a mí no me sabe feo, pero hay gente que dice que no le gusta. Le pueden poner un sobrecito de Splenda o de Stevia, pero el chiste es que se lo tomen, ¿no? Igual, otra vez, la recomendación de todo lo que es frutas y verduras rojos o naranjas. También encontramos polifenoles en lentejas, en judías, en guisantes, sobre todo en la soya. También tiene muchísimos polifenoles la soya. Recuerden nada más tener cuidado a aquellas personas que tienen hipotiroidismo, porque ahí sí no pueden comer soya. La cebolla, los ajos, los pimientos, por supuesto té verde y cacao. Recuerden que también alguna vez platicamos del efecto de cacao a nivel inmunológico, y se acuerdan que alguna vez les comenté que se hizo un estudio aquí en el Poli hace como 3 años ya, perdón, en el cual pues se documentó que en ratitas, se hizo este estudio en ratitas,
en el cual se documentó que entre más amargo es un cacao o entre más natural es el cacao y más amargo es, pues más polifenoles y más elementos, sobre todo sobre la inmunidad se tiene. Entonces, la recomendación era comer aproximadamente entre 15 gramos de cacao con un porcentaje, o de chocolate, perdón, mejor dicho, con un porcentaje de cacao por arriba del 80%, es decir, entre un 80 y un 90%. Estamos hablando de un chocolate con una alta cantidad de cacao y que pues es de los más amargos, ¿no? Pero se ha visto que tiene un efecto favorable para aumentar los niveles de HDL, incrementar de manera importante la cantidad de polifenoles, fue un efecto también antioxidante importante, y se ha visto que simula el efecto del ejercicio en las células musculares, es decir, crea un efecto muy parecido al de ejercicio en la fibra muscular, es decir, causa un efecto de hipertrofia y de hiperplasia, ambos. Entonces, bueno, pues eso es un estudio inicial que se hizo en las ratitas. Por lo tanto, se recomendó, como ya les decía, que sea 15 gramos al día de este tipo de chocolate, pero pues es de los más amargos. Yo les voy a contar aquí mi anécdota, que yo intenté comerme el del 80%, creo fue, y pues la verdad que no pude, porque no, del 90, y no pude, me dio vómito, no lo aguanté, me dio vómito, me puse mal, y no, pues no pude, lo intenté como 3 veces y no pude. Pero bueno, lo voy a volver a intentar y se los recomiendo mucho también, donde pueda. Hay marcas comerciales que tienen ese tipo de presentaciones. Esa que yo compré, que no les voy a echar el comercial, pero esa que yo compré era de 90% de cacao, súper amargo, pero de verdad sí, una cosa fuerte, pesado, y pues no lo aguanté. Pero sí, ustedes, yo sé que ustedes sí lo pueden aguantar, tómense su cacao. También se ha visto que, bueno, pues hay un aumento del 50% en las inmunoglobulinas A con la ingesta de champiñones. Y bueno, pues los champiñones son deliciosos. Yo no conozco a nadie que no le gusten los champiñones. Y bueno, pues los champiñones es un alimento barato, es un alimento rico, accesible y que nos va a ayudar también a tener una inmunidad adecuada. Este aumento en las IgA pues va a disminuir el riesgo de infecciones no solo por COVID-19, sino infecciones virales en general. Recuerden que la IgA está muy presente en todo lo que es cavidad oral, en la leche materna, en la saliva. Entonces, si recordamos un poquito lo que dijimos hace ratito en relación a que uno de los puntos de entrada para COVID-19 es la cavidad oral y que la alteración en la microbiota de la cavidad oral contribuye a que la infección se divulgue más rápidamente, pues si nosotros incrementamos el nivel de IgA con ingesta de champiñones, pues nuestra cavidad oral se va a defender mucho mejor al tener muchas más IgAs para enfrentar un virus. Entonces, bueno, pues hay que comer muchos champiñones. Hay que incrementar la ingesta de fibra. Y les decía yo que nosotros los mexicanos, pues, no consumimos a veces ni 5 gramos al día de fibra. Por supuesto, estamos muy lejos de cubrir el requerimiento de 25 hasta 35 gramos por día. Y eso pues tiene que ver con alteraciones intestinales severas. Aquí en México todo el mundo tiene colitis, todo el mundo tiene gastritis, todo el mundo tiene síndrome de colon irritable. Entonces, pues eso tiene que ver con la ingesta, por supuesto, con el tipo de alimentación que llevamos. Entonces, pues se recomienda incrementar la ingesta de fibra a través de frutas, de verduras, legumbres, cereales, pero cereales de tipo integral son los que debemos de buscar para que sean carbohidratos complejos, no carbohidratos simples. Y sobre todo este efecto de la fibra, pues va a tener también interacción sobre la microbiota, que ya vimos, pues todo lo relevante que es.